Queremos dar la bienvenida la tarde de este miércoles 29 de julio. El Señor sea con usted y nos da mucho gusto tenerle de nuevo en esta transmisión para compartir la palabra de nuestro Señor. Así es que bienvenidos a quienes ya nos acompañan, si hay alguien ya en este momento, y a quienes se irán agregando también. Hemos orado hace un momento para que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento y nos permita disfrutar también con gozo este tiempo de exposición a su palabra. Vamos a comenzar, hermanos, esta tarde dándole gracias a nuestro Señor con este canto que se titula Padre glorioso, te amamos, y le invitamos a reflexionar en la letra de este canto, a entonarlo también junto con nosotros mientras está ahí en su pantalla. Gloria sea a Dios.
hablando precisamente del libro de Eclesiastés. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Padre glorioso, te damos gracias, Señor, y te amamos, como dice este canto, y nos ponemos ante ti, Señor, esta tarde, para pedirte nos dirijas, nos lleves al conocimiento de tu verdad, por encima de toda mentira, Señor, que pretende disfrazarse de tu palabra, por encima de todo pensamiento humano, de toda filosofía terrenal, Señor. Queremos exponernos a tu verdad esta tarde y contemplar aquellas cosas que son sencillas, Señor, que son aplicables para nuestra vida, pero también aquellas que son difíciles, Señor, y en las cuales necesitamos la sabiduría que solamente tú puedes darnos con tu Santo Espíritu. En esta tarde, Señor, te pedimos por todas las personas que se encuentren en aflicción, para que esta palabra sea un bálsamo a sus espíritus, Señor, y nos permitas también a nosotros meditar en ellas y ponerlas en práctica, en obra a nuestros días, Señor. Ayúdanos a disfrutar la vida como tú has planeado para tus hijos, y que todas aquellas cosas que nos estorban, Señor, para cumplir tu voluntad y el gozo de servirte, puedan ser disipadas, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Confiamos, Señor, en tu poder esta tarde. Nos encomendamos a tu nombre para que tus propósitos sean cumplidos, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos, Padre Santo, te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermanos, que nos acompañaron en la alabanza. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Eclesiastés. Estamos viendo el pensamiento del libro de Eclesiastés, la sabiduría de la Escritura en este libro, y también encontrando el significado para nuestra vida. Y hoy quisiera invitarle a leer dos pasajes. Vamos a estar leyendo uno de ellos en Eclesiastés capítulo 11. Ya estamos por terminar este libro, nos queda una sesión más, pero estamos por terminar este libro que nos ha traído diferentes pensamientos en cuanto a la sabiduría, en cuanto al trabajo, ¿verdad? La manera de ver la vida, cómo hay dos puntos de vista diferentes cuando nosotros tenemos solamente nuestra concepción humana de la vida y encontramos vanidad en lo que hacemos.
aquellas obras que no rinden fruto, pero también el libro de Eclesiastés nos instruye y nos lleva a pensar que con el punto de vista, la manera como Dios ve las cosas aplicada a nuestra vida, la vida es vista de una manera diferente y es contemplada y vivida y gozada de una manera diferente. Ese es el propósito del libro de Eclesiastés. Dice el capítulo 11, versos del 7 al 10, si lo tiene ahí. Síganme. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Y le invito ahora a pasar al capítulo 12, versos del 12 al 14. Ahora, hijo mío, a más de esto sé amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, dice Eclesiastés, sea buena o sea mala. Para el Señor no hay cosas escondidas, ¿verdad? Hermano, en esta porción del libro de Eclesiastés, que solamente contiene 12 capítulos, es un libro corto, por decirlo así, en comparación a otros cuyos capítulos son extensos. Eclesiastés tiene pocos capítulos, pero tiene mucho contenido y tiene mucha aplicación de la cual nosotros podemos extraer el significado para nuestra vida. No sé, en este momento, si le pudieran preguntar a usted cómo se siente, qué sentido de la vida tiene usted, ¿qué respondería? Y muchas veces ese sentido de nuestra vida está condicionado a nuestros sentimientos, ¿verdad? La manera como nos sentimos, las situaciones que atravesamos, sean buenas o sean malas, sean éxitos o fracasos, sean situaciones benévolas o sean situaciones pues pesadas, a veces afectan el sentido de la forma como nosotros vemos la vida. Pero ¿saben? Independiente de las circunstancias, Dios tiene un sentido y un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Más allá de la manera como nosotros podemos verla, el Señor tiene un propósito y tiene un sentido de la vida. Bueno, nosotros somos muy variantes los seres humanos, depende de cómo amanecemos un día, es como vamos a ver la vida, ¿verdad? Si amanecemos de muy buen humor, hasta la lluvia, los truenos, los relámpagos, el frío, nos gustan, ¿verdad? O el calor, el sol abrasador, lo disfrutamos. Qué bello paisaje, ¿no? Pero si amanecemos de mal humor, ninguna de las dos cosas son opciones para estar bien. Somos muy fluctuantes. Nuestro pensamiento es muy fluctuante, ¿saben? La fluctuación tiene que ver con variación, ¿verdad? Así como amanece el tipo de cambio cada día. Por eso hay que estarlo revisando constantemente. ¿Cómo amaneció usted este día y cómo lo está terminando? ¿Qué le ha ocasionado las circunstancias cotidianas de este día? ¿Cómo amanece el día? Hay veces que son tan pesadas las situaciones cotidianas porque nosotros no permitimos que sean así, que literalmente afectan nuestro estado de ánimo, afectan el sueño. Nos dormimos pensando en cosas que no se pueden solucionar, al menos por nuestros medios, pero que nos afectan. Salomón concluye, luego de toda la investigación que ha hecho, ¿verdad?, de las observaciones que ha hecho en la vida debajo del sol, aquí en la vida terrenal, y su falta de significado y satisfacción. Está terminando Salomón, ya está poniendo ahí sus conclusiones de su investigación, ¿verdad? Ya nos ha dicho en qué consiste la vida del hombre. Dice que aunque un hombre tenga una larga vida y gozosa, también le llegará la muerte. ¿Ha pensado usted en eso? Regularmente a los seres humanos no nos gusta pensar en la muerte. Un día sucederá. La pregunta es, ¿se está preparando usted para la muerte? ¿Cómo le recordarán las personas el día que usted ya no esté aquí? ¿Una persona digna de imitar? ¿O una persona que será una referencia de lo que no debe de ser nadie, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo estará? ¿Sentirá la gente tristeza
de que usted ya no esté aquí por todo lo que significaba que usted estuviera aquí, lo bueno, ¿verdad? Que significara, le van a extrañar, ¿verdad? No sé, sus palabras de bendición, su testimonio, ¿verdad? Su contribución para la obra de Cristo, el ánimo que le daba a las personas, su colaboración, que usted era una persona que apagaba fuegos en lugar de ser un incitador de problemas, ¿verdad? ¿Cómo le van a recordar? O irán a decir las personas el día que ya no estén, ay, gracias a Dios, ¿verdad? Que ya se acabó este problema. ¿Cómo vamos caminando frente a lo que no nos gusta pensar? Un día nos va a llegar la muerte. Eso es un paso inevitable para usted y para mí, ¿verdad? Y pensar en la muerte, sabe que a muchas personas les afecta a tal grado de que entonces pierden el ánimo, pierden el sentido. Dicen, bueno, si un día me voy a morir y a lo mejor ya es pronto, ¿qué sentido tiene que yo haga lo que estoy haciendo? Un pensamiento pesimista. Pero sabe, Dios desea, el Señor desea que aunque usted y yo estemos conscientes de eso, de que un día vamos a ya no estar, que tengamos un contentamiento pleno. Así se titula el tema de esta tarde, que usted y yo tengamos un contentamiento pleno. Y la pregunta nueva para usted esta tarde es, ¿vive usted contento? ¿Vive usted de una manera contenta? No le estoy diciendo que si todo el día anda con una sonrisa en la boca, ¿verdad? Si se anda aventando ahí confeti, ¿verdad? Cuando va caminando por la calle. No, le pregunto, ¿vive usted contento? Mire, el contentamiento tiene que ver con aceptación y disfrute. Hay gente que vive muy contenta, que a veces su cara no le expresa, ¿verdad? Siempre trae el ceño fruncido. Pero son personas que viven de una forma contenta. A veces nuestras expresiones faciales no reflejan lo que en realidad sentimos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de contentamiento, estamos hablando de aceptación y de gozo. No estamos hablando si hay cosas que no nos duelen, porque hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos hacen llorar, hay cosas que pudieran desanimarnos un poco, hay cosas que nos pudieran hacer entristecernos en la vida. Pero una persona que tiene un concepto adecuado, ¿verdad?, de las bendiciones de Dios, es una persona que va a ver más allá de las circunstancias negativas. Por eso estamos casi terminando este tema del libro de Eclesiastés, hablando del contentamiento pleno. ¿Está usted contento con la vida que tiene hasta hoy? ¿Sabe que una de las cosas que quiere hacer el Señor en nosotros cuando le conocemos es darnos contentamiento? Porque hay gente que vive descontenta con la vida. Hay gente que vive infeliz con la vida, porque se la pasa viendo todo lo negativo. Y déjele digo otra cosa, hay muchas razones en este mundo para vivir de una manera descontenta si nosotros solamente vemos las obras que se hacen debajo del sol. Cuánta injusticia, cuánta tristeza, cuánta enfermedad, cuánta muerte, cuántas cosas negativas hay en este mundo como para vivir de una manera descontenta. Pero el Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Y no solamente una vida eterna allá cuando me muera, ¿verdad? Sino que usted desde que conoce al Señor viva una vida en contentamiento. El apóstol Pablo escribió que él había aprendido a estar contento cualquiera que fuera la situación. Tenga mucho o tenga poco, haya abundancia o haya escasez, ¿verdad? El apóstol aprendió a contentarse con todas las cosas, con disfrutar todas las cosas. Hermano, el contentamiento trae ligereza a nuestra vida. Una persona descontenta va a ser una persona que va a llevar una vida bien pesada y se la va a hacer pesada a los demás. Porque nunca nada es suficiente. Mire, hay personas que parece que están acostumbrados al sufrimiento y lo disfrutan y pareciera que lo buscan, como que no están contentos si no sufren, y el rato que tienen un momento feliz se sienten mal de estar disfrutando ese momento y entonces buscan sentirse mal. Están buscando algún problema. Por eso hay gente tan fea, tan peleonera, ¿verdad? Que no sabe estar en paz, andan buscando un conflicto. Parece que ya tienen el conflicto ahí, el pleito.
ya se van a dormir a gusto, ¿verdad? Porque ya tuvieron un pleito en el día. No saben vivir en paz. ¿Qué hacemos con la vida? ¿La disfrutamos o la desperdiciamos? ¿Qué hacemos con ella? Si usted pudiera contar los días de su vida, los que tiene, multiplique sus años por 365 y luego agréguele por ahí un día más por los años bisiestos. Cada 4 años es un año bisiesto, ¿verdad? Agrégale. Si tiene 30, agrégale otros 7 días. Si tiene 32, agrégale 8. Y luego multiplíquelo por 24 horas. Y luego multiplíquelo por 60 minutos. Si pudiera juntar todos los días de su existencia, ¿cuántos días ha disfrutado usted y cuántos ha desperdiciado? ¿Cuántos días usted pudiera decir, no, este día sí lo aproveché, ¿verdad? Este día ha sido un día bueno. ¿Y cuántos días los ha tirado a la basura, que se le han ido en nada? O en cosas vanas, en cosas superfluas. ¿Cuántas personas gastan sus días odiando? ¿Cuántas personas gastan sus días planeando una venganza? ¿Cuántas personas gastan sus días peleando? ¿Cuántas personas gastan sus días en cosas que no les van a traer ningún fruto, sino que van a hacer su vida muy pesada? ¿Qué hacemos con la vida? Usted y yo tenemos 2 opciones: la desperdiciamos o la aprovechamos. ¿Sabe cuándo se dan cuenta las personas que necesitan aprovechar la vida? Cuando se les está terminando. Cuando están avanzados ya en años y que los días se están acortando, parece que los días son más valiosos. O cuando a una persona le declaran una enfermedad terminal, en donde le dicen, le quedan pocos días de vida, las personas quisieran aprovechar todos esos días que tienen, cualesquiera que sean, y no desperdiciar ninguno. ¿Saben? No necesitamos estar ante una situación así. Pero la realidad es que cada día que pasa, usted y yo tenemos la oportunidad de aprovecharlos o de desperdiciarlos. Y usted y yo somos los únicos responsables. No le podemos echar la culpa a nadie más, porque usted y yo decidimos qué hacer con nuestros días. Regularmente el ser humano tiende a culpar, ¿verdad? Eso ha sido así. Desde que el pecado entró en la vida del ser humano, el ser humano tiende a culpar. Regularmente si disfrutamos es responsabilidad nuestra, pero si desperdiciamos es responsabilidad de los demás. Salomón nos ha mostrado que la inutilidad de la vida debajo del sol en esta tierra, ¿verdad? Pero también nos ha mostrado que hay cosas que bajo la voluntad de Dios se pueden disfrutar. Se pueden disfrutar, ¿verdad? Usted puede disfrutar de un día de playa, la arena y el sol. Miren lo curioso, ¿no? Los que vivimos aquí cerca de la playa casi no vamos, y los que viven lejos de la playa quieren estar aquí todos los días. Podemos disfrutar de una buena música, una buena pieza musical. No todo lo que escuchamos es música, y no toda la letra es buena, pero hay buena música, hay piezas que son obras artísticas, y hay ruido, y su letra es una basura, literalmente, es una porquería de letra. Usted puede escuchar en muchas de las letras de la música actual o del ruidajo actual que se escucha, y créame, es una basura, no sirve para nada, contamina la mente, es contaminación. Póngale un poquito de atención a los gustos musicales de la gente alrededor, y va a ver que hablan de muchas cosas que no tienen nada que ver con el sentido que Dios desea darnos. Son cosas inmorales, son cosas contaminantes, son cosas depravadas, es basura. ¿Qué le parece una buena comida? ¿A quién disfruta una buena comida? Hay gente que está comiendo y todavía no se acaba lo que está comiendo y está pensando que va a comer en la siguiente sesión, ¿verdad? Está desayunando y está pensando, ¿y qué iré a comer, verdad? Y está comiendo y quiere ir a cenar, ¿no? La buena comida es para disfrutarse. ¿Qué le parece un buen tiempo con los amigos? Un buen momento, ¿verdad? Una buena plática, un buen paseo, una buena salida. Se puede compartir un buen tiempo con los amigos, conocer diferentes lugares, conocer
diferentes ciudades o simplemente a veces salir un poco de la rutina. Hay muchas cosas buenas que se pueden hacer debajo del sol, pero ¿sabe? Guiados por nuestro Señor, las cosas saben aún todavía mejor. Hermano, pasamos más tiempo en nuestra vida cotidiana que en el templo. Pasamos más tiempo. Sacando cuentas aquí con los hermanos de esta congregación, cuando nos reunimos habitualmente antes de que sucediera todo esto, yo les digo a los hermanos que pasamos el 3% de nuestro tiempo semanal, lo pasamos aquí en el templo solamente, el 3%. A los que asisten a los servicios regulares, ¿verdad? A los que nada más vienen a la mitad es el 1.5% o el 2% del tiempo semanal. Imagínense el 3%, entonces, ¿en dónde estamos el 97% de nuestro tiempo? En la casa, en la escuela, en el trabajo, en los quehaceres, en la calle, en otras partes. La pregunta es, ¿qué hacemos con él? Podemos dar gracias a Dios por todas aquellas cosas que podemos pensar que son buenas, ¿verdad? Pero necesitamos también poner énfasis en que el Señor nos enseñe a reconocer que todo es temporal y que todo lo que nos ha dado lo tenemos que disfrutar conforme a su voluntad, porque en esta tierra todo es temporal. No hay algo que usted voltee a ver que sea eterno, porque todo ha sido creado, lo que está alrededor ha sido creado y un día no funcionará. Mire, este cuadro, esta guitarra, la silla, todo esto ha sido creado y un día más no estará ahí. Nosotros mismos, el que habla ahora mismo con ustedes, ¿verdad? Nació ya hace algunos años, no muchos, no sabemos cuántos nos quedan hacia adelante, pero un día ya no estaremos aquí, ¿verdad? ¿Qué se irá de decir de nosotros en el funeral? No sé, espero que sean cosas buenas, ¿verdad? Decía un pastor, hermanos, por favor vivan de tal forma que cuando yo esté en su funeral no tenga que estar echando mentiras, ¿verdad? Hermanos, necesitamos reconocer que debemos de tener más cuidado en todas las cosas que hacemos. En los versos 7 al 10 del capítulo 11 de Apocalipsis nos hace una invitación el escritor a disfrutar la vida. ¿Y qué concepto tan diferente es cuando usted tiene los preceptos de Dios presentes en su vida? Es muy diferente a cuando no los tiene. El concepto de disfrutar la vida cambia totalmente. Para muchas personas disfrutar la vida es haz lo que quieres, ¿verdad? Haz lo que quieres. Es muy frecuente escuchar a la gente que dice, porque vida solo hay una, ¿verdad? Y solamente tenemos esta oportunidad y vamos a hacer lo que quieras, ¿verdad? La luz representa la vida y la oscuridad representa la muerte. Solamente tenemos una vida, ¿verdad? Y esta vida es delicada, es buena y es agradable. Dice, es agradable a los ojos ver el sol, es decir, vivir la vida, ¿verdad? Es agradable tenerla, esta vida con gozo. Una vida gozosa es una vida muy buena, ¿verdad? Ahora sí, vale la pena vivirla, ¿verdad? Necesitamos regocijarnos con la vida, hermanos, ¿verdad? Porque los días son dados por el Señor. Pero también necesitamos entender que vivimos una vida que es corta. Dice la Escritura que cuando mucho llegamos a los 80 años con dificultad, ¿verdad? Si usted se fija, 80 años no son muchos. A los que ya estamos a medio camino decimos, ay, creo que 80 años no son muchos. Cuando uno está niño, que tienes 10, 12 años, a ti te dicen una persona de 30 años y no, ya una persona de 30 años ya está viejito, ¿verdad? Ya está grande, es un señor, un don, una doña. Pero cuando uno llega a los 30 años y que vives unos 10 años más, dice uno, bueno, pues no es tanto, ¿verdad? No es gente tan grande. La vida es muy corta. No debemos permitir, hermanos, que nuestra vida pase delante de nuestros ojos sin que pongamos de nuestra parte para hacerla fructífera. A veces nosotros queremos que las demás personas nos hagan felices.
El peor error que puede cometer es una persona es poner su voluntad en la vida de otra, poner su bendición, poner su felicidad en la vida de otra persona, en las manos de otras personas. Hay gente que es tan infeliz que necesitan que alguien venga y les rescate de esa infelicidad. ¿Y sabe qué sucede a veces? Que los hacen más infelices todavía. ¿Se oye feo esa palabra, no? Oh, ahí está la muchacha, ya se quiere casar, ¿verdad? Porque no aguanta la situación en su casa, el matrimonio de sus padres es un infierno, ¿verdad? No viven la vida bien, del hombre vicioso, ¿no? Sin un carácter apropiado, la mujer tremenda también, hay de todo en la casa menos gozo y tranquilidad. Y la muchacha entonces, o el joven, decide casarse porque quiere que alguien los haga feliz. Eso es un error. El único que puede darnos un sentido pleno de lo que es el gozo es nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros ponemos nuestra felicidad en la vida de alguien más, de los amigos, de quien sea, de nuestros hermanos, de quien nos promete, ¿verdad? Y no va a cumplir, es muy probable que nos vamos a llevar una decepción muy grande y entonces nuestra infelicidad será más grande. Hermanos, debemos aprender a disfrutar lo que el Señor nos da y ser agradecidos con el Señor. Es común decir que los jóvenes desperdician su juventud y tristemente esa etapa de la vida que es fortaleza y que debería ser oportunidad de bendición, literalmente es desperdiciada por muchos jóvenes. Es decir, están llevando sus días sin sacarle provecho, sin sacarle ningún fruto, ¿verdad? Salomón advierte a los jóvenes que no desperdicien esos años. Les dice que no se vayan esos años sin que tengan sentido, sino que tomen ventaja de esa etapa de sus vidas, ¿verdad? Nuestro gozo, hermano, debe surgir desde el interior del corazón. Los manantiales de vida deben de fluir del corazón. El asunto es cómo está su corazón. Vamos a pedirle a este señor que ya no pase por aquí esta hora. Parece que está esperando el momento. No es cierto, que le vaya bien, anda trabajando. ¿Cómo está nuestro corazón? El problema es que nosotros a veces queremos que las cosas sucedan porque sí, pero ¿sabe? Muchas de las cosas que suceden en nuestra vida nacen de nuestro corazón. Oh, ¿cuántos jóvenes apesadumbrados hay en este tiempo, verdad? Que están desperdiciando su vida en lugar de disfrutarla. Ay, se cargan un ánimo, que los ves y te dan ganas de irte a dormir. Y te echan un sueñito, una siesta, ¿verdad? Porque traen una energía, o sea, en la etapa más gloriosa de su vida, ¿verdad? En la que deben de aprovechar sus días, se traen un ánimo y se traen una pesadez, una negatividad y una condición. Y miren, literalmente están desperdiciando su vida. Mi hijo, señorita, ¿qué quieres hacer de tu vida? No sé. ¿Pero qué planes tienes? No lo he pensado. ¿A qué te gustaría dedicarte? ¿Qué te gusta? Pues nada. El escritor les dice a los jóvenes, les advierte que se dejen de vivir una vida loca, como dice este artista que sí vive una vida loca, de Ricky Martin, ¿verdad? Con su canción Vive la vida loca, y que vive de tal forma que ya no haya que hacer con su vida, ¿no? Es un desorden, puesto en algún tiempo como estandarte para muchos, y que conforme van pasando sus días, su vida loca se va apagando y se va metiendo en problemas este varón. Él y otros artistas que han llevado a muchos jóvenes a decirles: ustedes deben vivir como yo, y muchos en su insensatez, en lugar de hacerle, mire cómo es la insensatez del ser humano, que no hacen casos a los preceptos de bien que Dios quiere darles, pero sí le hacen caso a un mamarracho, a una persona que vive de una manera fea, desordenada. Es al que le ponen atención. ¿Sabe que el libro de Eclesiastés sabe lo que nos muestra? Una persona que está fuera de sentido, precisamente en esa libertad que muchas personas quieren, de vivir la vida loca, ¿verdad? Viven una vida de insensatez, que lo promueven como libertad,
como pensamiento libre, pero en realidad llevan una vida pecaminosa y sus frutos lo demuestran, porque son personas que no son bendición. Ellos piensan que van bien, pero la realidad es que las personas que les rodean dicen: yo no quisiera ser como él o como ella. Hermano, Dios nos pedirá cuenta por cada palabra ociosa y cada acto de nuestras vidas. Cada una de las que hayamos hecho, sean buenas o sean malas, dice la Escritura. Si a usted se le hace difícil decir esto, bueno, el libro de Eclesiastés nos dice muy claramente que el Señor nos va a llamar a cuentas de todo lo que hicimos. Las oportunidades que tuviste para hacer el bien, y en qué se fueron esas oportunidades que tuviste. Tenemos que tener mucho cuidado con las ideas que maquinamos los días de nuestra vida, porque el Señor juzgará las intenciones también del corazón. Cada uno de nosotros va a ser llamados a cuentas, dice la palabra del Señor. Vamos a ser llamados a cuentas. ¿Sabe qué es eso? Que vamos a tener que presentar una declaración. Vamos a tener que presentar un informe de nuestra vida. No es solamente así como que los actos malos y negativos se van a quedar allá revueltos con los buenos y bueno, ahí vamos a estar. No, el Señor nos va a llamar a cuenta, nos va a decir: ven, mira, vamos a juzgar tus obras, los años que viviste, cómo fueron. Mira, lo que estabas pensando ahí, ¿verdad? En ese momento, y lo que decidiste hacer frente a lo bueno y lo malo. Bueno, tal vez a algunas personas esto les resulte como una fábula, o les resulta solamente como una idea teológica, pero mejor nos fuera que lo tomáramos bastante en serio, porque pudiéramos ser hallados como personas que aprendieron a gastar bien su vida, a invertirla bien y ha dado fruto, o como aquellas personas que la desperdiciaron. ¿Se acuerda la historia de los hombres a quienes fueron entregados unos talentos en sus manos? Las decisiones que hicieron. Hermano, necesitamos retomar el punto y entender que nosotros no solamente debemos de memorizar la palabra de nuestro Señor, sino que tenemos que tomarla como una fuente de gozo, la fuente de gozo. Si usted quiere aprender a gozar la vida, necesita ir a las instrucciones que el Señor nos ha dejado. Y qué triste que en este tiempo la palabra del Señor es tan despreciada. Usted puede ver incluso en muchos líderes religiosos que se autodenominan líderes, ¿verdad? Pastores, guías, usan de todo, traen ahí cada temita, cada parloteo ahí como merolicos, pero no traen sustancia bíblica. No, desconocen la palabra, la desprecian porque la tienen en la mano, pero no la usan. Y se creen que hay un pensamiento positivista ahí del motivador fulano de tal, ¿verdad? Y de aquel que parece cristiano, pero que no es ni salvo siquiera. Y lo que hablan, pues, es cosa de su pensamiento y me parece, se me hace, yo creo. Pero no usan la palabra como guía. Muchos no dicen: la palabra del Señor dice esto, o la palabra del Señor dice así. Hermano, la palabra de Dios es suficiente para responder todas las preguntas que usted y yo necesitamos para vivir con gozo en esta vida. A lo largo de Eclesiastés, el predicador busca instruirnos para que podamos saber cómo vivir esta vida breve que Dios nos ha dado. A lo largo de Eclesiastés, Salomón utiliza palabras agradables y de verdad que nos exhortan a obedecer a Dios con un corazón gozoso. ¿Cómo sirve usted a Dios? ¿Qué le causa servir a Dios? Porque sabe que parece que entre más pasa el tiempo, a muchas personas el hecho de servir, digo entre comillas, les sirve de pesadez. Ay, otra vez. Ay, ahora es miércoles, ¿verdad? Ay, no, ahora hay transmisión, ¿verdad? Otra vez ay, yo ya tenía planes en la tarde, se me olvidó que era miércoles, pues. Servir a Dios le resulta de, ay, bueno, mañana es domingo, ¿verdad? Hermanos, vamos a ir a evangelizar, ¿verdad? Vamos a ir allá al hospital en la noche, ¿verdad? Vamos a ir a compartir con la gente que tiene necesidad ahí, a llevarles un café, unos burritos. Ay, con este frío, con este calor. No, pastor, y luego la gente ni quiere escuchar. Me rechazan
feo. Imagínense si fuéramos de las personas que vivieron en la época donde todavía en algunas regiones del mundo están muriendo apedreados por predicar el evangelio. Oiga, si no queremos ir a repartir un folleto porque nos lo tiran en los pies, ¿se expondría usted a ser apedreado por predicar el evangelio? Yo creo que muchos no, ¿verdad? Necesitamos encontrar en la palabra la fuente de gozo. Porque ¿sabe qué? A veces a los pastores les dan ganas de declinar porque tienen tiempos muy difíciles. Y si el pastor pone su confianza y su gozo en las actitudes de los hermanos, en las actitudes de las personas, muy pronto va a renunciar porque se va a sentir decepcionado. En muchas ocasiones se va a sentir abandonado. El pastor que no tiene en su vida la palabra como fuente de gozo, ¿verdad? Como una fuente para continuar adelante, es una persona que va a tener un ministerio fracasado. Si usted, ¿verdad?, tiene como un aliciente la vida, el testimonio, la amistad con los hermanos. Es que el pastor y su familia son mis amigos, ¿verdad? Es que yo estudié con tal maestro, el representante de la alianza es mi amigo. Pronto se va a ver decepcionado. Necesitamos poner la palabra como fuente de gozo. Si su ánimo espiritual está, ¿verdad?, dependiendo de cómo la lleva con su esposo, con su esposa, y cuando no tiene ningún problema, anda usted muy espiritual, pero cuando hay algún problemita no quiere ni pisar la iglesia, necesita volver a la fuente de gozo, que es la palabra del Señor, para que independientemente de las circunstancias, usted sirva al Señor como tiene que servirle. Hermano, la palabra inspirada por Dios es suficiente cuando enfrentamos dificultades e injusticias. Y en este mundo los va a encontrar. Es suficiente cuando no podemos explicar nuestras circunstancias. Vamos a la palabra del Señor y la palabra del Señor nos hace confiar, aunque no entendamos lo que estamos atravesando. Amén. Nos da la fuerza necesaria para ser pacientes. La palabra del Señor es suficiente para llevarnos a vivir una vida en contentamiento, sean cuales sean las circunstancias. La palabra de Dios es suficiente para ayudarnos a investigar y revelar nuestro significado en este mundo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque una vida sin significado, que no sabe lo que está haciendo aquí, es una vida que es presa de las circunstancias. Es una vida que va a ser presa de las circunstancias. A veces va a estar bien, a veces va a estar mal. A veces va a ser cristiano, a veces no va a ser cristiano. Muy espiritual, a veces muy carnal. Muy pacífico y a veces va a gritonear, se va a desesperar de cualquier cosa, ¿no? ¿Saben que cuando tenemos la palabra del Señor como fuente de gozo, las enfermedades, la muerte, los problemas, cualquier situación difícil en nuestra vida es tomada de una manera diferente, porque el Señor nos da el bálsamo de su palabra frente a cualquier circunstancia difícil. Salomón dice que el Señor ha revelado lo esencial y más importante para la vida en su palabra. No viene todo lo que usted quiere saber. A lo mejor no va a encontrar los secretos de astronomía, ni problemas de física, ni de matemáticas, pero necesita todo lo que usted tiene, todo lo que usted necesita saber para vivir esta vida llena de gozo y para su salvación. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas a vosotros os parece que encontráis la salvación y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted quiere conocer a Cristo, necesita conocer la Escritura. Personas que andan predicando a Cristo y no conocen ni un verso bíblico, no conocen la Escritura, y luego menos ahora tan flojos que nos han hecho las aplicaciones, que ya no sabemos ningún verso en memoria, porque con esta aplicación que traemos en el celular nada más pone la palabrita y le aparece el verso y toda la cantidad de veces que aparece en la Escritura. La persona se siente un estudioso teológico. Pero ¿sabe? Cuando se le presenta la oportunidad, no sabe dónde dice qué ni por qué dice eso, ¿verdad? Por eso las hermanas andan ahí aplicando, cuando van a hacer una dieta, cuando quieren bajar de peso en el gimnasio, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Lea bien el capítulo para que vea que no tiene nada que ver con eso.
Hermano, el tercer punto que quiero mencionar con usted. La sabiduría comienza con el temor a Dios. Temor y sabiduría van de la mano. Y cuando hablamos de temor, no hablamos de miedo. No hablamos de ese sentimiento irracional de inseguridad. El miedo es inseguridad. ¿Por qué nos da miedo lo oscuro? La oscuridad. Porque hay personas que no pueden dormir con la luz apagada. No sé si, espero que no, pero ¿por qué hay gente que no puede dormir con la luz apagada? ¿Por qué hay personas que les da miedo pasar por ahí, donde está solo, verdad? Bueno, nos sentimos inseguros. Todo lo que desconocemos nos causa inseguridad, ¿no es cierto? Pero la sabiduría y el temor, que es un temor reverente, ¿verdad? Van de la mano. El principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el temor a Jehová. Y si usted quiere ser una persona sabia, necesita temer a Dios. ¿Sabe qué es temer? Temer es ser reverente. Temer a Dios significa tomar las cosas de Dios en serio, prestarle atención, con reverencia. Es darle el lugar a Dios por quien Él es, de acuerdo a quien Él es, a su presencia, a sus preceptos, ¿verdad? Temer a Dios es el consejo último del predicador en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Si usted va al verso 13, dice: el fin de todo discurso oído es este, ¿verdad? Teme a Dios. ¿Quiere usted, hermano, vivir una vida gozosa? Teme a Dios. Joven, ¿quieres que en la vida te vaya bien? Necesitas hacerle caso a los preceptos de Dios en tu vida si quieres tener una vida gozosa. Porque saben, muchos jóvenes y muchos adultos y a los niños con el testimonio les enseñamos a despreciar las cosas del Señor. Y la Escritura nos dice que quien desprecia los preceptos de Dios no va a ir en la vida así nada más como si nada, va a tener su consecuencia. Por el momento se puede salir con la suya porque el pecado nos promete un éxito, ¿verdad? Y sí va a ser un éxito momentáneo. O sí, la persona va a poder obtener lo que quiera en ese momento, pero ¿sabe qué? Es como la tarjeta de crédito, el pecado, ¿verdad? Lo leí hace ratito. Goce ahorita, pero después le va a cobrar. O la persona puede hacer lo que quiera, por eso el Señor nos ha dado libre albedrío. Por eso dice el Señor aquí en la Escritura que sobre toda cosa nos ha de juzgar, sea buena o sea mala. Hermano, ¿quiere usted temer a Dios? Tendrá sabiduría. ¿Cómo quieres que te vaya bien en la vida? Dice la Escritura, si vas a los mandamientos, dice la Escritura que necesitas comenzar por respetar a tus padres. Si quieres que te vaya bien en la vida. No hay persona que desprecia a los padres, a quien de verdad es padre y madre, ¿ok? A quien se ha comportado como tal. Dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Si quieres que los días de tu vida se alarguen y te vaya bien en la tierra, necesitas respetar a tus padres. Eso es sabio. Y es más en este tiempo que vivimos en un mundo rebelde, en donde los muchachos son llevados a ver a los papás como igual o menores, ¿verdad? Y no se diga si los papás tienen un grado académico más bajo, que no entienden mucho de tecnología, que no tienen algún título. O el chamaquito, la señorita, ya está en la preparatoria, ya siente que el mundo le pertenece porque sacó 7.5 en cálculo, ¿verdad? Que ni le entendió, se lo pasaron en el examen. Hoy se sienten altivos y entonces sienten que tienen el derecho a desafiar, a faltarle el respeto a los padres. Les hablan con palabras altaneras, les gritan, los desobedecen, los menosprecian. Mira, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Necesitas ser más sabio y ponerle atención a lo que el Señor dice. Tienes que respetar a tus padres. Estoy poniendo solamente un ejemplo de temor y de sabiduría. Si el Señor en la Escritura dice no hagas esto, ¿verdad? Si la Escritura dice los borrachos no heredarán el reino de Dios, no importa cómo lo justifiques.
Una persona alcohólica, una persona dada a los vicios, a la embriaguez, una persona que detrás del alcohol, ¿verdad? De las borracheras, de la parranda, justifica, oh, es que yo me escondo ahí, ¿verdad? Es mi cortina para esconder mis problemas, mi baja autoestima, mis ansiedades y todo. No soluciona nada. Mira, la Escritura dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Es una persona que necesita ayuda, es una persona que está atrapada en los vicios, que el Señor le puede dar la salvación, pero si muere en esa condición, dice la Escritura, no heredarán el reino de Dios. A ustedes a mí nos parece muy duro, pero la palabra del Señor es muy clara, no se equivoca. Necesita salir de esa condición. Quiere que le vaya bien en la vida, necesita tener temor a la palabra del Señor. Y el Señor puede ayudarle cualquiera que sea su vicio. Aquí hablamos de la borrachera, ¿verdad? Pero cualquiera que sea el vicio de este tiempo, los vicios contemporáneos, el Señor puede librarle para ayudarle a vivir una vida gozosa. Amén. De vicios, de malas prácticas. Algunas personas piensan, ¿verdad?, que si no transan, no avanzan. Por una parte, los domingos están en la iglesia dándole gracias a Dios, y entre semana andan haciendo ahí sus tronerías, andan quedándose con lo que no les corresponde, andan robando, ¿verdad? Andan aprovechándose de las personas porque piensan que es la única forma en la que pueden enriquecerse. Quiere ser una persona rica en verdad. Ponga sus pertenencias y sus cosas en las manos de Dios y la sabiduría, el Señor le va a dar todo lo que necesita y va a estar contento con lo que tiene. No necesita andar desagradando a Dios para tener más, porque ¿sabe qué? Cuando una persona roba no le rinde lo que tiene, nunca le es suficiente. Por eso las personas que venden drogas nunca tienen, porque tienen a base del envenenamiento de las demás personas. El Señor no bendice ese dinero, no les irá bien, nunca les alcanzará. Es una maldición en su vida, porque usted no puede ser bendecido, no puede disfrutar de un dinero a costa de envenenar a los demás. Ese dinero a Dios no le agrada. Necesita tener temor y sabiduría. Más vale un bocado sencillo, dice la Escritura, en paz, que manjares en discordia, porque no se disfrutan. Hay gente que come de una manera bien sencilla, pero mire, trae su estómago bien ligerito. Y hay gente que come de todo, pero come con una ansiedad tremenda de toda la revolución que hay en sus vidas y trae su estómago inflamado. Acaban de comer y se tienen que tomar 5 medicamentos diferentes: bromuro de pinaverio, paracetamol, hojas de guayaba, y tienen que tomar para la gastritis, y tienen que tomar tanta cosa. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermanos, guardar los mandamientos cuando tememos al Señor, quien traerá toda obra al juicio, nos puede librar de muchos malestares en la vida. Nos puede librar de muchos males innecesarios. ¿Cuántas personas hay que en este momento en sus vidas están padeciendo males que no deberían estar ahí, pero que se han buscado por falta de sabiduría? ¿Cuántos pudieran decir, ay, en la que me iba a meter, pero le doy gracias a Dios porque me libró de ese problema, ¿no? Temer a Dios y amar la sabiduría de Dios siempre traerá una buena paga en la vida del ser humano. Pero no hacerlo también trae una consecuencia. No hacerlo también trae una consecuencia, y la consecuencia puede ser momentánea o la consecuencia puede ser más adelante, pero sabe, una persona que desecha la sabiduría de Dios no será una persona bien librada. ¿Cuántas áreas de nuestra vida necesitamos aplicar la sabiduría de nuestro Señor? En todas. Tal vez algunos de una manera y otros de otra, porque tal vez alguien sea muy fuerte en un área, ¿verdad? Alguien puede pasar mucho tiempo con sus hijos, ¿verdad? No como el vecino, y se puede jactar de que, yo sí paso tiempo con mi familia y los saco a pasear y juego con ellos, pero ¿sabe? Es negligente consigo mismo. Ese gozo no le va a durar mucho, porque sí pasa mucho tiempo con su familia, pero no atiende lo personal y le va a durar menos a la familia. ¿Cuántas personas pudieran jactarse de la gracia económica que tienen, ¿no?
De la capacidad que tienen para hacer dinero, ¿verdad? No como los demás. Mira cómo andan batallando aquellos pobres, ¿verdad? Traen un carrito ahí sencillito, se parecen del pastor, ¿verdad? Yo traigo mi carro de la agencia. Pudieran pensar algunos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Está dejando de disfrutar muchas cosas que el Señor quiere darle por andar atrás de lo material de una manera insensata, necia. ¿En cuántas áreas de nuestra vida tenemos que aplicar la sabiduría? En todas las áreas de nuestra vida. Esta tarde yo quiero invitarle a usted a reflexionar dónde usted, en qué áreas necesita que el Señor le fortalezca, qué áreas necesita cambiar, porque déjele digo algo, entre la transmisión de la semana pasada y esta ya pasaron 7 días, y de principio de este tema a hoy ya pasaron 6 semanas. ¿Y han sido 6 semanas aprovechadas o han sido 6 semanas desperdiciadas? A lo mejor estamos igual que en el primer punto cuando empezamos. No le ha servido de nada los temas. Y a lo mejor usted debe haber pensado, oh, sí es cierto lo que dice el pastor, ¿verdad? ¿Cuánta verdad hay en lo que estuvo hablando? Pero no ha hecho nada tampoco porque las cosas sean diferentes. Pero si usted toma la palabra y la apropia a su vida, los resultados empezarán a mostrar. No, yo no le prometo nada. El que le promete es el Señor, ¿no? Necesita. Hágalo. ¿Verdad? Comience a disfrutar de bendiciones de nuestro Señor. No lo deje para mañana, comience desde hoy. Haga un cambio esta noche. A lo mejor tiene muchos días sin orar, sin leer un capítulo de la Escritura. Hágalo esta noche y entonces comenzará, si persiste, comenzará a ver los frutos en su vida. A lo mejor usted es un espectador en la obra del Señor, comienza a involucrarse en la obra del Señor y va a ver cómo la obra va avanzando con su participación. O pudiéramos ser de las personas que provocamos que se estanquen. Yo le invito esta tarde a meditar en su vida, en el temor a Dios, en el aprovechamiento de sus días, en lo corto de nuestra vida, en el contentamiento, pero sobre todo en que el Señor de todas esas cosas un día nos va a llamar a cuentas qué es lo que hicimos con nuestros días. Oremos esta tarde para darle gracias a Dios, pero también pedirle dirección y sabiduría en medio de nuestras circunstancias difíciles. Padre Santo, necesitamos ir a ti, Señor, entendiendo que somos seres muy limitados y que constantemente estamos recordando tu palabra, Señor, porque tendemos a olvidarla y tendemos a alejarnos, Señor, del lugar seguro como barcos extraviados. Gracias, Señor, por la luz de tu palabra. Cuando nos encontramos lejos, Señor, podemos mirar el faro y regresar al lugar seguro. ¿Cuántos extraviados no hay, Señor, pensando que tienen libertad y ahora se encuentran en las olas de la vida y siendo llevados de aquí para allá? Ya no hayan la forma, Señor, de regresar a las aguas tranquilas. Muy probablemente en algún momento de su vida tuvieron la sabiduría y se confiaron. Muy probablemente tuvieron al alcance tu palabra y ahora la han olvidado, Señor. Danos, Señor, la oportunidad de regresar, de enmendar el camino. Danos, Señor, la oportunidad de experimentar la vida en tu Hijo Jesucristo. Sacudirnos todas esas filosofías que no han hecho más que apartarnos de la verdad y del camino que es tu Hijo Jesucristo. Y que nos han confundido y enredado, Señor, en los espinos del camino y nos han desviado por atajos pedregosos llenos de espinas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a amar tu palabra de tal forma que podamos vivirla, Señor. Si alguien en esta tarde necesita la salvación, la sabiduría que infunde el temor a tu palabra, si alguien necesita, Señor, valorar la Escritura,
Si alguien necesita conocerla, Señor, encontrar la forma de aplicarla a sus días, te pedimos que nos guíes, Señor, con tu Espíritu Santo. Agradecemos tu bendición y te pedimos, Señor, que nos acompañes el resto de la semana. Bendice a quien trabaja mañana, Señor. Bendice los días que están por venir, en el regreso a clase, Señor, de una manera diferente. Tantas cosas que necesitamos poner en tus manos, Señor. Pero te agradecemos porque hasta este día has estado con nosotros. En Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, te pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Hermanos, Señor la bendiga. Nos vemos el domingo y en la semana con otras transmisiones. Hasta pronto.